Bueno, el tema de hoy es de la tasa interna de retorno. Esta herramienta nos va a permitir también, al igual que el valor presente neto, decidir sobre la viabilidad financiera de un proyecto y, como lo veremos, son conceptos que están entrelazados. Decíamos que el valor presente neto está dado por la conversión a valor presente de una serie de flujos futuros, desde el periodo 1 hasta el periodo n, con una tasa de interés predeterminada, la tasa I, y a esa actualización a valor presente de los flujos futuros le vamos a restar la inversión inicial y 0, y con ello vamos a obtener el valor presente neto. Si el valor presente neto es positivo, significa que estamos recuperando la inversión inicial y que incluso estamos teniendo un remanente, en tanto que si el valor presente neto nos diera negativo, lo que está significando es que no estamos logrando recuperar la inversión con la expectativa de rendimiento dado por la tasa de interés que estamos esperando. A partir de esta ecuación, podemos establecer que hay una tasa de interés para la cual se iguala el valor presente de los flujos futuros con la inversión inicial. Es decir, cuando nuestro valor presente neto es igual a 0, significa que hemos encontrado la tasa de interés con la cual esos flujos futuros están igualando la inversión inicial. Esto nos lleva a que podamos tener estas tres combinaciones. Decíamos, por la misma definición de tasa interna de retorno, cuando el valor presente neto es igual a 0, significa que la tasa de interés con la que estamos evaluando el flujo, esa es la tasa interna de retorno. Si evaluamos el flujo con una tasa de interés que nos conduce a obtener un valor presente neto mayor que 0, significa que la tasa de interés con la que evaluamos el flujo es menor que la tasa interna de retorno. En contraste, si el valor presente neto es menor que 0, significa que la tasa interna de retorno es menor que la tasa de interés. ¿Para qué nos sirven estas combinaciones? Bueno, pues porque cuando nosotros ya tenemos un proyecto definido o estructurado, podemos conocer cuál es la tasa interna de retorno. Es decir, vamos a buscar esa tasa de interés que nos permita que el valor presente neto sea 0. Y ya conociendo la tasa interna de retorno del proyecto, nos va a ser mucho más ágil empezar a buscar opciones de financiamiento. Si el inversionista al que nos acercamos nos dice que su objetivo de rendimiento es tener una tasa de rendimiento que sea menor que la TIR que nosotros estamos encontrando para el proyecto, significa que es un inversionista viable para el proyecto, porque en nuestro proyecto le va a poder dar el rendimiento que él está buscando. En cambio, si el inversionista al que contactamos nos dice que su expectativa de rendimiento es mayor que la tasa interna de retorno de nuestro proyecto, pues implica que a fin de cuentas nuestro proyecto no le va a resultar atractivo porque no le va a permitir alcanzar el rendimiento que está buscando. Vamos a verlo primero en una serie de ejemplos ya mostrados en las láminas y luego vamos a ir a una hoja de Excel para hacer algunas pequeñas simulaciones. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bien, nos va a quedar más claro con los números. Imaginen que tenemos este pequeño proyecto de inversión en el que en el inicio, en el momento 0, vamos a invertir 5,000 millones de pesos y esa inversión nos va a permitir obtener ingresos durante los próximos 5 años por 1,000 millones, 1,500, 2,000, 2,500 y 2,500. Estos son, por un lado, la inversión inicial viene justo de lo que están haciendo para
su trabajo en equipo, desde una estimación de cuánto es lo que nos va a costar construir determinada infraestructura o cuánto vamos a requerir invertir en el proyecto. Y las expectativas de ingresos futuros pues están dadas por un estudio de mercado. Más adelante en el curso vamos a tratar sobre ello. Por lo pronto quedémonos que a partir de un estudio de mercado o de proyecciones sobre cuál va a ser la demanda que va a tener el producto o el servicio que estoy esperando y cuál es el precio al que lo voy a poder comercializar, pues voy a tener una serie de ingresos en el futuro. Esos ingresos en el futuro, para este ejemplo, pues están dados por los números que se muestran en la pantalla. Entonces, ¿qué tengo que hacer para determinar la tasa interna de retorno? Bueno, pues planteo este flujo dentro de una hoja de cálculo y es muy similar a la estructura que vimos en la sesión anterior para la determinación del valor presente neto, donde vamos a tener primero un primer renglón en el que vamos a reflejar la inversión y luego vamos a tener n renglones en donde reflejemos ingresos y egresos. Aquí, para efectos del ejemplo, pues solo tenemos un renglón de ya los ingresos netos, que son esas expectativas que salieron del estudio de mercado sobre cuáles son los montos que se van a derivar de la operación del proyecto. Y con ello tenemos el flujo neto en cada periodo, ¿no? Donde vamos a hacer la suma de todos los ingresos y egresos y en su caso de las inversiones que pudiera haber en cada año. Entonces, bueno, aquí como solo tenemos el renglón de ingresos y el renglón de inversión, pues directamente son esos números, pero ahora que lo veamos en la hoja de cálculo, este renglón de flujo está sumando todos los renglones que estuvieran en esta sección donde cada renglón es un concepto de ingresos y egresos. Tengo después este flujo acumulado, que es como si tuviera una actualización a tasa cero, es decir, el valor presente es igual al valor futuro, y bueno, pues nos sirve para identificar en qué momento del proyecto estamos logrando recuperar la inversión inicial sin considerar el valor del dinero en el tiempo, ¿no? Invertimos 5,000 millones, al primer año con 1,000 millones de ingresos, pues nos faltan por recuperar 4,000, segundo año 1,500 de ingreso, entonces nos faltan por recuperar 2,500, tercer año ya solo me quedan 500 millones por recuperar. Eso significa que en el transcurso del cuarto año habré recuperado mis 500 de inversión, mis 5,000 millones de inversión inicial y empezaré a tener ganancias sobre ello, ¿no? Podríamos determinar incluso en qué parte del cuarto año. Bueno, pues si me faltan 500 millones y en el cuarto año hay 2,500 millones de ingresos, suponemos que tuvieran una distribución uniforme durante el año, pues resultaría que al punto 2 del año ya habríamos completado nuestros 5,000 millones, ¿no? O sea, el periodo de retorno sería de 3,2 años si consideramos que hay una tasa, o si evaluamos el flujo con una tasa de interés igual a cero. Pero como no es el caso, como ya estuvimos insistiendo mucho sobre que el dinero tiene un valor en el tiempo y hay una expectativa de que vaya generando rendimientos conforme pasa el tiempo, bueno, pues tenemos nuestra sección de conversión, donde vamos a realizar la conversión a valor presente. Y entonces, en este renglón de valor presente, lo que vamos a tener, y ahorita lo veremos a detalle en la hoja de cálculo, es simplemente nuestra ecuación del valor presente y valor futuro, donde el valor futuro es igual al valor presente multiplicado por 1 más la tasa de interés y eso elevado a la n, donde n es el periodo. Lo vamos a formular, ¿no? Ya vamos a tener como dato los valores futuros, que son estos, el flujo que hay en cada año, ese es el valor futuro, y va a estar dividido por el 1 más la tasa de interés, donde la tasa de interés va a ser una variable, y esa variable pues la ponemos en una celda por aparte. Ya una vez formulado, podríamos empezar con tasa cero, y ahorita lo veremos funcionar directamente en la hoja de cálculo, pero una vez con
formulado el modelo, pues nuestro último renglón lo único que hace es acumular el valor presente neto acumulado a partir de la inversión inicial. Entonces invierto 500 millones, los 1,000 millones de ingresos en el primer año traídos a valor presente, encontramos a cuánto equivale en valor presente y con eso determinamos el valor presente acumulado. La clave está en que se nos tiene que confirmar la hipótesis o la definición de la tasa interna de retorno, en donde el valor presente neto es 0 al concluir el horizonte de inversión, en este caso los 5 años, para una determinada tasa de interés. Entonces lo que voy a tener que hacer es iterar con la tasa de interés para encontrar cuál es esa tasa de interés que me conduce a que el valor presente neto sea 0. Lo podría hacer manualmente. En la hoja de cálculo veremos, hay una herramienta que nos permite buscar objetivo y, bueno, pues la computadora se encarga de hacer las iteraciones y encontrar esa tasa de interés que justo nos lleva a que sea 0. Frida, tu pregunta. ¿Qué significa que sea 0? O sea, ¿por qué tiene que llegar a 0? Bueno, primero porque esa es la definición de tasa interna de retorno, ¿no? Tasa interna de retorno es la tasa que nos lleva a que el valor presente neto sea 0. ¿Qué implica o qué nos está significando ello? Que el proyecto con la inversión inicial que se ha estimado y los ingresos futuros que se tienen previstos, logra darle un rendimiento a esa inversión inicial de esa tasa de interés. O sea, el equivalente sería estos 5,000 millones te los podrías llevar a otra inversión y en esa otra inversión, si te da 21.86%, significa que es equivalente, ¿no? O sea, los dos proyectos te van a dar el mismo rendimiento. Si en esa otra inversión te da una tasa de rendimiento menor o una tasa de interés menor, entonces valdría la pena que invirtieras en este proyecto porque te da un mayor retorno. Y si encuentras otra inversión que tenga una tasa de interés mayor o que te ofrezca ese mayor rendimiento, pues entonces mejor te vas a ese otro proyecto, ¿no? La tasa interna de retorno, bajo ese concepto, pues lo que nos permite es saber cuál es el rendimiento que está ofreciendo este proyecto en particular con esta inversión y con estos flujos previstos para el futuro. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que al final del año 5 vas a tener de nuevo tu inversión. A lo largo de los 5 años, lo que quiere decir es que a lo largo de los 5 años habrás recuperado tu inversión, estos 5,000, con un rendimiento, en este ejemplo, de 21.86%. O sea, habrá sido lo mismo que si hubieras ido al banco y te hubieras encontrado, oiga, yo quiero un bono a 5 años, es decir, quiero venir hasta dentro de 5 años y que me dé el 21.86%, bueno, pues este proyecto es equivalente a esa hipotética opción de que pudieras ir al banco y pedir un bono con el 21.86%. Aquí te lo van a dar repartido en el tiempo a través de estos ingresos, pero es equivalente, porque pues justo puedo hacer la conversión de estos ingresos en el futuro a valor presente. ¿Ok? Sí, gracias. ¿Alguien más? Bueno, entonces, esa es la forma en la que vamos a determinar la TIR. Dentro de la hoja de cálculo, incluso hay una función que se llama así TIR, y en la que lo único que hay que hacer es tomar el rango donde está el flujo de efectivo, este flujo, y la hoja de cálculo lo que interpreta es que cada número es el neto de ingresos y egresos en el periodo y que están acomodados de forma
consecutiva en el tiempo, ¿no? Vean aquí el rango del que tomé la imagen, pues justo estaba tomando los 5,000 millones de la inversión inicial y los mismos ingresos futuros, y nos arroja la tasa interna de retorno, ¿no? Los mismos 21.86%, visto aquí como decimal. Asociado con este concepto de la tasa interna de retorno está el del periodo de recuperación de la inversión. Y nos vamos a encontrar escenarios en que lo que nos va a interesar es asegurarnos de recuperar nuestra inversión en un determinado plazo que no necesariamente es el mismo plazo que tiene el proyecto, y entonces estamos hablando de el tiempo M, y entonces los flujos que suceden desde el periodo 1 hasta el tiempo M son los que me permiten igualar la inversión inicial, es decir, la inversión inicial la habré recuperado antes de terminar el proyecto en un tiempo M. Entonces, aplicando este concepto del periodo de retorno, aquí soy yo quien establece cuál quiere que sea su tasa de rendimiento en el proyecto. Entonces yo puedo ser un inversionista que quiere obtener el 15% de rendimiento anual. Y es el mismo proyecto, ¿no? Es la misma inversión inicial y son los mismos ingresos previstos para el futuro. ¿Cómo le hago para determinar el periodo de retorno de este proyecto? Bueno, pues lo que voy a hacer es realizar las conversiones de estos ingresos futuros, es decir, de estos valores futuros, los voy a convertir a valor presente utilizando la tasa de interés que tengo como expectativa de rendimiento, y con ello voy a encontrar cuánto tiempo me tardaría en recuperar mis 5,000 millones de inversión inicial teniendo esta tasa de rendimiento. Como ya sabemos que para este proyecto la tasa interna de retorno es de 21.86 y entonces esta tasa de interés es menor a la tasa interna de retorno, pues vamos a encontrar que si todo el flujo lo traemos a valor presente, ese valor presente, ¿cómo sería? ¿Positivo o negativo? Me voy a regresar. A esta lámina, o sea, esto tómenlo como pues lo que va a estar sucediendo por criterio, ¿no? Si tenemos una tasa de interés menor a la tasa interna de retorno, entonces el valor presente neto que obtendríamos va a ser mayor que 0. Hagamos el ejercicio manualmente. El equipo 1 haga rápidamente la cuenta para el año 1, equipo 2, año 2, equipo 3, así sucesivamente. Las conversiones a valor presente de este flujo, háganlas manualmente, nada más para el año que les estoy pidiendo a cada equipo, considerando una tasa de interés del 15%. Ahora que vayan teniendo su resultado, pues me lo comparten, por favor. ¿Es el valor presente acumulado o solo el valor? Nada más denme el del año, el valor presente del año para el año que les corresponde según su número de equipo. A ver, para el año 1 ya tienen un dato.
La única operación que tenemos que hacer es, ya conocemos el valor futuro, en este caso son los 1,000 millones, y los queremos convertir a valor presente. Entonces simplemente tenemos que dividirlo entre 1 más I, que es el 15%, entonces 1,000 entre 1.15, porque además estamos en el primer año, entonces queda directamente 1.15, ¿y eso cuánto nos da? El equipo 5 es 2173.9. El año 5, ¿cuánto, perdón, Emanuel? 2173.91. 2173.91. ¿Sí? ¿El resto del equipo 5 están de acuerdo con el cálculo? Sí. Muy bien. ¿Los demás años? Soy del equipo 6, pero tengo ya el 1. Del año 1 es 869.56. 869.56, ¿ok? Dijo que la tasa era del 15%, ¿verdad? Sí, es con la tasa del 15%. Del 2 es 1304.35. ¿Ok? Y años 3 y 4. A mí me sale un poquito diferente el del 5. ¿Cuánto te da? Ahí me dio 1242. A ver, revísenlo por favor. Alguien más del 5. Mientras, año 4, digo año 3 y año 4. Del año 4 me parece que da 2173.91. 1173.91, ok. Año 3. Del 3 es 1739.13. 39.13. Ok. Entonces, ¿qué pasó con el año 5? ¿Está bien este número? O, bueno, no, pues aquí año 4 y año 5 ya están iguales. Entonces, el año 5, ¿cuánto da? Profe, tengo una pregunta. Sí. O sea, para el año 2, 3, 4, 5, ¿esos son, por ejemplo, a sus respectivos periodos o es a un periodo? No, aquí es a su respectivo periodo porque lo estamos trayendo a valor presente. O sea, Entonces, ¿sería en el año 2 a 2 periodos? correcto. Entonces creo que está mal en 1304. Creo que todos están mal, menos el primero. Porque están a periodo. Ok. No, o sea, aquí sí, todos son con el periodo del año. ¿Por qué? Porque lo estoy trayendo a valor presente. Entonces, ¿cuánto tiempo pasa de que recibo, estos 1,000 y que inicié la inversión? Pues un año. Estos 1,500 pasaron 2 años desde que realicé la inversión inicial. Y entonces con el año del periodo, con el número del periodo. Entonces, a ver, los escucho cuáles son los correctos. Del año 2, si es a 2 periodos, sería 1134.22. Ok, año 3. Profe, para el 4 son 1429.38. 1429.32, ajá. Sí, igual para el 5 sí era lo de 1242.93. 1242.93 y entonces el año 3. 1315. 1300, ¿cuánto, perdón? 1315. Profe, para el 4 es .38, no 32. Ok. Creo. Está bien, los decimales van a ver. No importa. No, o sea, para esta magnitud de números que estamos utilizando no son tan relevantes. Bueno, entonces ya tenemos nuestra conversión de las expectativas de flujos en los años por venir a valor presente considerando una tasa de interés del
15%. Entonces, ya lo que nos resta es ir haciendo el valor presente acumulado del flujo. Empezamos con nuestra inversión de 5,000 millones y vamos a ir recuperando gradualmente. De los 5,000 millones, al primer año, el valor presente del flujo es 869. Entonces, ¿cómo va nuestra recuperación al año 2? Digo, perdón, al año 1. ¿Cuánto faltaría por recuperar? Menos 4.130.44, ¿no? La suma menos de esos dos. Ok, y luego para el año 2. El resultado del año 1. Exacto, es el resultado con el resultado del año 1. Ahora mi nuevo ingreso convertido a valor presente y cuánto me da el valor presente acumulado al año 2. Para el segundo año nos faltarían 2.996.22. Al año 3. 1.681.19. Ok, el año 4. Ahí nos faltarían 251.8. Ok, entonces fíjate, son 251 y en el año 5 el valor presente equivalente son los 1.242. Entonces esos 251 que son los que nos faltan en relación a los 1.242, que es el equivalente en valor presente de los ingresos del año 5, pues estamos hablando también del orden del punto 2 de esos ingresos del año 5. ¿De acuerdo? O sea, 251 entre 1.242, pues estamos muy cerca del punto 2. ¿Ok? Y entonces, ¿cuánto tiempo me habré tardado en recuperar la inversión con una tasa de interés del 15%? Pues estará tardándome 4.2 años. Ahorita lo vamos a volver a hacer en la hoja de cálculo, pero pues ya, aquí con la conversión que acaban de realizar de los flujos futuros a valor presente y haciendo el arrastre del valor presente acumulado, pues ya nos dimos cuenta de que la inversión tardaríamos alrededor de 4.2 años en recuperarla. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Sí, profe, yo Sí, Daniel. no me sigue dando los valores. No sé ¿Cuál año? Del 2, por ejemplo. A ver, mira, para el año 2 la operación que tenemos que estar haciendo es los 1.500 son el valor futuro. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, para convertirlos a valor presente, haciendo el despeje de nuestra ecuación básica, nos queda que el valor futuro, o sea, los 1.500, tienen que estar divididos entre 1 más la tasa de interés, donde la tasa de interés es 15, entonces 1.15, y como estamos en el año 2, es 1.15 al cuadrado. Entonces, 1.500. Ya. Era ¿okay? eso nada más. Sí, o sea, tenías el cuadrado incluyendo al 1.500, ¿no? Entonces, el año, o sea, la potencia está solo para aplicando al 1 más la tasa de interés, ¿no? Ok, ya. ¿Okay? Muchas gracias, profe. ¿Va alguien más? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿me puede repetir qué era PR? El periodo de retorno. Ok. ¿Y cómo sacamos el 4.2? Cuando llegamos al año 4, con el valor presente acumulado hasta el año 4, que es nuestros 5,000 de inversión inicial, y le vamos descontando los flujos futuros, entonces nos queda que al concluir el año 4 todavía nos faltan por recuperar 251 millones, según el cálculo que hicieron. ¿Sí? O sea, se tendría que estar saliendo 5,000 menos 5,000 más 869 más 1,134 más 1,315 más 1,429, te tendría que estar dando el menos 151.
Sí, entonces tomamos un poco del año 5, que sería el punto 2. Exacto, ¿no? Y entonces ese 251 es un valor presente. Y del año 5, estos 1242 es igualmente un valor presente. Entonces, ¿qué porción representan los 251 de los 1242? Pues el punto 2, ¿no? Y así es como llegamos a este periodo de recuperación de 4.2 años. O sea, lo que me está diciendo es, si yo quiero obtener un 15% de rendimiento anual, este proyecto en particular tardaría 4.2 años en recuperar mi inversión. ¿Ok? Ok, gracias. Ok. Bueno, entonces, esto nos permite empezar a hacer simulaciones de qué es lo que tendría que pasar con el proyecto si queremos ir ajustando nuestro periodo de recuperación o nuestra expectativa de rendimiento. Aquí sí sigue siendo el mismo proyecto y ahora nos planteamos cuál sería la tasa de interés que permitiría recuperar la inversión al concluir el año 4. Es decir, yo soy un inversionista que solo quiere estar 4 años en el proyecto. No me quiero esperar los 5 años que me están proponiendo, sino quiero tener de vuelta mi dinero al concluir el año 4. Entonces, eso implica que el valor presente acumulado al año 4 tendría que ser 0. A diferencia de la TIR, que estamos obteniendo el valor presente neto de todo el proyecto hasta el final del horizonte de inversión igual a 0, pues en este caso, como yo quiero salirme al año 4, entonces lo que tengo que hacer es que el valor presente acumulado al año 4 sea 0 y hago la misma iteración para encontrar cuál es la tasa de interés que me permitiría tener de vuelta mi inversión en el año 4 y encuentro que sería una tasa del 12.83%. Eso quiere decir que si yo soy quien invierte los 5,000 millones y me retiro al año 4, estaré obteniendo un rendimiento del 12.83%. Ahora, eso me lleva a que queda un año 5 en el cual los ingresos en valor presente con esa misma tasa de interés son de 1,367. ¿Cómo interpreto este remanente en el año 5? O sea, el inversionista estuvo dispuesto a invertir y retirarse en el año 4, habiéndose llevado un rendimiento del 12.83. Pero el proyecto sigue un año más y le queda un valor presente de 1,367. O visto en ese futuro va a tener ingresos de 2,500 que ya no hay que pasárselos al inversionista porque el inversionista ya se retiró. ¿Cómo interpretamos ese remanente del proyecto? ¿Podría decirse que el inversionista ya no tuvo ganancias? El inversionista ya obtuvo la ganancia con la que accedió a entrar al proyecto, que es retirándose al año 4 y que eso le genera una rentabilidad del 12.83%. Aquí ya se retiró el inversionista. Entonces, ya el inversionista ya no está en el proyecto, pero el proyecto sigue, ¿no? Porque va a estar en operación, en este ejemplo, 5 años y va a tener ingresos en el año 5. Entonces, ¿cómo interpretamos ese remanente del año 5? Si el inversionista ya no está, ¿para quién va a ser ese dinero? ¿Para los que ejecutaron el proyecto? De acuerdo, Carlos. ¿No? Cuando estamos planteando nuestros proyectos de inversión, por un lado, vamos a tener que buscar al inversionista. El inversionista nos va a definir cuáles son las condiciones en las que está dispuesto a entrar en el proyecto. Y cuando logramos ofrecerle esas condiciones
pero el proyecto tiene el potencial de generar rendimientos más allá de esas condiciones, pues esos remanentes son para quien está promoviendo el proyecto, ¿no? Entonces, a la hora de estructurar proyectos, pues habrá que tener en cuenta qué es lo que quiere el inversionista, contrastarlos con nuestro proyecto, ver si nuestro proyecto le puede cumplir esa expectativa y sobre todo ver de qué margen disponemos para que de pronto o bien amortiguemos cosas que no salgan bien durante la operación del proyecto, o bien, habiendo cumplido las expectativas del inversionista, llegue el momento en el que se generen remanentes que ya sean directamente una ganancia para los ejecutores y operadores del proyecto. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Algún comentario al respecto? Yo tengo una pregunta, profe. Profe, pero por ejemplo, en este caso, o sea, los 5,000 millones que se invirtieron, digamos que solo se recuperaron y ya no ganó el inversionista nada, o sea, ya no ganó nada. No, o sea, sí ganó aquí ganó el 12.83%. Estos ingresos, fíjate, hasta el año cuarto, sin considerar la tasa de interés, hay ingresos que acumulados representan 7,000 millones sobre los 5,000 invertidos inicialmente. Es decir, ya hay 2,000 millones adicionales a los 5,000 invertidos inicialmente. Esos 2,000 millones adicionales, cuando incorporamos el concepto del valor del dinero en el tiempo, lo que nos representan es que al concluir el año cuarto, ya habrá tenido un rendimiento del 12.83%. ¿Sí? O sea, fíjate cómo aquí los ingresos acumulados del proyecto hasta el año cuarto son 7,000 millones. Entonces, hasta ese momento tú le habrás regresado al inversionista 7,000 millones sobre los 5,000 millones que él invirtió. Esos 7,000 millones, o sea, la forma en la que se los está regresando, equivalen a darle un rendimiento del 12.83%. A ver, Daniela, ¿tienes pregunta? Sí. ¿Qué pasa o no hay casos donde en el año 2, en el año 3, el inversionista tiene que volver a invertir? Ay, perdón, Daniela, no te escuché. ¿Puedes repetir tu pregunta? Que si hay casos en el que en el año 2 o en el año 3 el inversionista tenga que volver a invertir. Sí, Y sí, entonces sin ya duda. se alarga el tiempo, ¿no? Se alarga el tiempo. Eso, dame oportunidad. Ahorita en un momento en la hoja de cálculo hacemos ejercicios de ese tipo. Pero sí, sin duda puede suceder. Ok, gracias. Bien. Entonces, ya estamos en el punto en el que ya vimos cuál es el rendimiento que nos genera el proyecto y eso está reflejado en la TIR. Ya también entramos a el supuesto de que el inversionista quiere recuperar su inversión en un menor plazo y que podría tener una expectativa de rendimiento diferente de la que genera el proyecto, ¿no? Y que en la medida en la que esa expectativa de rendimiento sea menor, pues es un proyecto que le va a convenir. Estamos sobre el supuesto de que quiere un rendimiento del 15% y se quiere retirar en el cuarto año. Ya habíamos visto que si se retira en el cuarto año, el rendimiento que le habría dado el proyecto en sus condiciones originales sería del 12 y tantos %, pero él dice que sí le interesa el proyecto, pero que se quiere retirar al cuarto año y que además quiere un rendimiento del 15%. Bueno, ahí es cuando empezamos a hacer malabares con los proyectos y de pronto ahí es cuando los echamos a perder por perder de vista lo que estamos haciendo. Numéricamente, yo puedo forzar el planteamiento del proyecto para que el inversionista vea una propuesta en la que obtiene su 15% y se retira a los 4 años. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues una posibilidad es
si ya sé que lo que tengo que cumplir es que el valor presente acumulado al año 4 sea 0, pues modifico los ingresos del año 4 de modo tal que con una tasa de interés del 15%, ese valor presente acumulado en efecto me dé 0. Y encuentro en este ejemplo que tendría que incrementarlos de 2.500 hasta 2.940. Visto así, el inversionista obtiene su rendimiento del 15% y recupera su inversión en 4 años. Nos queda un remanente que si nos entusiasmamos de más y no ajustamos, considerando que ya hicimos ajustes en los ingresos del año previo, pues nos empieza a parecer que realmente nos podemos sacar la lotería y obtener mucho dinero. Pero no hay que perder de vista cuál es el escenario base del proyecto. Y si en el escenario base del proyecto decíamos que la TIR era del 21.86%, bueno, pues nos vendrá bien ajustar hacia adelante el proyecto, o sea, lo que viene después de que hacemos el ajuste para cumplirle al inversionista, de modo tal que pues tampoco dejemos que nuestra tasa interna de retorno empiece simplemente a volar. Me voy a pasar en este momento a la hoja de Excel, pero ¿alguien tuviera alguna pregunta que quiera comentar? Bueno, ya tenemos a la vista la hoja de Excel, ya la ven, ¿verdad? Ya. Sí. Sigue siendo el mismo proyecto, ¿no? Los 5,000 millones de inversión inicial, ingresos del año 1 al 5, que son datos, o sea, vean cómo esto es un dato, ¿no? Está simplemente como valor. Y insisto, estos datos, ¿de dónde van a venir? Pues vienen del estudio de mercado y podrían ser el flujo que sea, o sea, el concepto aplica para el flujo que sea, ¿no? Es un dato de expectativa de ingresos netos para ese futuro. ¿Ok? Tengo el siguiente renglón donde lo único que estoy haciendo es la suma de lo que haya tenido como inversión y del neto de ingresos y egresos. Insisto, aquí podríamos agregar una cantidad más amplia de renglones en los que en cada renglón es un concepto de ingresos o egresos. Comentaba Daniela, me parece que si podía darse el caso de que hubiera inversiones en los años subsecuentes, sí puede suceder, ¿no? Y de hecho, en la medida en la que nos planteamos proyectos más complejos, bueno, pues esta inversión inicial que estamos simplificando como si sucediera de forma instantánea en el momento cero, pues en realidad la podríamos tener repartida en el tiempo, ¿no? O sea, podríamos pensar que estamos construyendo ya sea una carretera o una presa, y pues las inversiones se van a ir realizando a lo largo de varios meses o incluso años. Y podríamos tener el punto en el que ya empezamos operaciones y ya empezamos a tener ingresos, pero todavía seguimos invirtiendo. O hay momentos en que tenemos que dar un mantenimiento mayor y eso va a representar también una inversión que no necesariamente es en el momento cero. ¿Ok? Ahorita, para fines del ejemplo, nos quedamos con que toda la inversión sucede en el momento cero y que los ingresos netos en el futuro pues son los que se muestran para un supuesto de 5 años. Pero lo mismo podría pasar. Podríamos alargar tantos años, tantas columnas se necesiten como años vaya o se tenga previsto que dure el proyecto. ¿Ok? Y bueno, pues entonces este flujo en cada año es lo que luego vamos a convertir a valor presente y entonces fíjense, pues así es como tenemos la ecuación. Simplemente el flujo, que es el valor futuro, convertido a valor presente aplicando nuestra ecuación de valor futuro igual a valor presente multiplicado por 1 más i a la n. Bueno, pues de ahí despejamos. Es la misma ecuación en todos los años y vean cómo la n pues la tengo
correspondiendo al año, ¿no? Está trabajando con una tasa de interés que esa tasa de interés es simplemente un dato. O sea, si yo le pongo 0%, ¿cuánto me va a dar el valor presente en este año 2? Poniendo una tasa del 0%. Acuérdense, eso asimílenlo como concepto. O sea, si la tasa de interés con la que trabajo es 0, pues mi valor presente es igual al valor futuro. Y entonces, para el año 2, ¿cuál sería el valor presente de ese ingreso en el año 2? Los mismos 1,500. Los mismos 1,500. Y el valor presente neto del proyecto, ¿cuánto sería? ¿Ese es el acumulado? ¿El neto es igual que el acumulado? Sí, o sea, bueno, el acumulado es hasta el año que voy y ya cuando le digo neto es cuando estoy hablando del año 5. Al final Pues, del proyecto. sí, ajá, serían menos 500, ¿no? No, 4,500. 4,500, ¿no? Que es lo que tenemos en este renglón donde estoy acumulando el flujo sin incluir conversión a valor presente o que sería lo mismo que hacerlo con tasa 0. ¿Ok? Entonces aquí le pongo tasa 0 y vean cómo en el valor presente acumulado para el final del horizonte de inversión, que es lo mismo que el valor presente neto, se nos va a convertir en 4,500. ¿Ok? ¿Qué más tenemos aquí en el flujo? Bueno, pues tenemos esta función que ya habíamos visto en la sesión anterior, donde la hoja de cálculo incorpora esta función donde hace valor neto acumulado, que es lo mismo que valor presente neto, sobre una serie de flujos futuros y lo conjunto con la inversión inicial y así obtengo el valor presente neto. ¿De acuerdo? Y está, por otro lado, la función TIR, que ya la habíamos visto en una lámina de la presentación. Y fíjense cómo esta función TIR está trabajando sobre el rango de datos que incluye la inversión inicial y los flujos futuros. ¿Okay? La función lo que está interpretando es que cada celda es un periodo y que ese número que tiene la celda pues corresponde al neto de ingresos y egresos en dicho periodo. Y hace manualmente la iteración y determina que la tasa es del 21.86%. Entonces, si yo la quiero determinar manualmente cuál es la tasa interna de retorno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aplicando el concepto de que tasa interna de retorno es aquella tasa que me permite igualar el valor presente de los flujos futuros con la inversión inicial. ¿Qué tendría que hacer para encontrar la TIR? A ver. Hacer que en el año 5 sea 0, ¿no? Ok, hacer que en el año 5 sea 0. Entonces, este valor se tiene que convertir en 0. O este valor, cualquiera de los dos, es el mismo. Entonces, si yo necesito por definición de tasa interna de retorno que el valor presente neto sea 0, a partir de una tasa de interés, pues lo que tengo que hacer es iterar con la tasa de interés para encontrar justo esa condición. Y bueno, insisto, podría irla haciendo manualmente, variando la tasa de interés, o puedo aprovechar las funciones de la hoja de cálculo, en donde en el menú de datos tengo esta opción de buscar objetivo, y lo que le voy a decir es que el valor presente neto, o sea, definir la celda donde tengo el valor presente neto, sea igual a 0. ¿Y qué es lo que voy a variar? La tasa.
Y lo que voy a variar es la tasa. Gracias, José Ángel. Y vean cómo nos da que la tasa tendría que ser del 21.86%, que es la misma que nos sale de aplicar directamente la función TIR. ¿Ok? A ver, preguntas hasta aquí. No, creo que vamos bien. Lo que es fundamental es que entendamos el concepto de la TIR, de que es la tasa que me permite que el valor presente neto se convierta en cero. O sea, asimilando eso, ya lo demás nos tiene que resultar obvio. Pero el punto clave está en entender que hay, para cualquier proyecto, con cualquier flujo, con cualquier inversión, solo necesito trabajar con mis ecuaciones de valor presente, valor futuro, y saber que esos flujos futuros, al convertirlos a valor presente, los puedo poner en función de una tasa de interés. Entonces, teniéndolo en función de una tasa de interés, yo resuelvo para que el valor presente neto sea cero, variando esa tasa de interés. Y esa tasa de interés que encuentro, esa es la tasa interna de retorno. Este proyecto, así como está, me representa sobre mi inversión de 5,000 millones y con esta serie de ingresos en el futuro, me representa un rendimiento anual del 21.86%. O sea, si yo tuviera la opción de poner esos 5,000 millones en un banco que me ofreciera un rendimiento del 21.86%, sería equivalente a invertirlos en este proyecto. ¿Ok? Ok. Bueno, replicando un poco lo que vimos en las láminas, esto lo sabemos nosotros que somos los promotores del proyecto. Ya sabemos que el proyecto que ya estudiamos, para el cual ya determinamos cuál es nuestra inversión inicial y para el cual también ya tenemos un estimado de los ingresos que puede generar, sabemos que tiene una TIR del 21.86%. Ahora nos tenemos que ir a buscar inversionistas para el proyecto. Encontramos que hay un inversionista que está interesado y que su objetivo de rendimiento, o sea, lo que quiere ganar ese inversionista, es el 15% anual. Ese es su objetivo de rendimiento para las inversiones que en general realiza. Pero nos pone como condición que que él se quiere retirar al 4º año del proyecto. Si lo pensamos esto en un proyecto de mayor escala, podríamos pensar en una concesión a 30 años. Bueno, el inversionista puede decir, sí, yo pongo el dinero para esa concesión, pero yo me quiero retirar al año 15. O sea, no me voy a esperar aquí 30 años, sino yo me quiero retirar al año 15. Pues tenemos que hacer el análisis de ver si para el año 15 le logra pagar su inversión con el rendimiento que le está buscando. Luego ya el proyecto va a seguir generando flujos que, bueno, pues van a ser, ya lo decíamos, ganancia para el promotor del proyecto. Entonces, si el inversionista quiere obtener el 15% de rendimiento, en la celda que tengo definida para la tasa de interés, ahí pongo el 15%. Si él se queda hasta el año 5, significaría que obtiene sobre sus 5,000 millones de inversión inicial un rendimiento del 15% y adicionalmente tiene un remanente de 991 millones. Pero él dice, yo me quiero ir al año 4. Entonces, ¿qué hago para construir el escenario en el que él se pueda retirar al año 4? Pues entonces ya no me voy hasta el valor presente neto o al valor presente acumulado hasta el año 5, sino me quedo en el valor presente acumulado al año 4. Y ahí le voy a decir que ese valor presente acumulado al año 4 quiero que sea 0 y le voy a hacer que varíen los ingresos del año 4. Simplemente por simplificar que si yo muevo los ingresos, pues puedo construir el escenario en el cual
muestre a este posible inversionista que el proyecto le cumple su 15% de rendimiento y le permite retirarse en el año 4. ¿Ok? ¿Qué otra opción podría hacer en la simulación del proyecto para cumplirle esa expectativa de retirarse en el año 4 con un 15% de rendimiento? O sea, esta primera fue incrementar los ingresos del año 4. ¿Qué otras opciones habría? ¿Pero opciones para qué? Para invertir. No escuché bien, Daniel, pero bueno, o sea, lo que quiero son opciones para hacer, para construir un escenario en el que el valor presente acumulado al año 4 sea 0. Sabiendo Tal que... vez Sí. con una inversión mayor, o no se puede mover la inversión. Sí, no, exacto. O sea, una posibilidad es también ajustar la inversión. Ahora, hagamos el ejemplo. O sea, tomemos ahorita, quedémonos con esta imagen en la que al año 4, con el 15% que quiere ganar, el proyecto que tenemos en su escenario base, todavía le faltarían recuperar 252 millones. Entonces, si todavía le faltan por recuperar 252 millones, ¿cómo tendría que ser la inversión inicial para que lograra ser 0? ¿Más grande o más chica? Menor, bueno, menor, ¿no? O sea, tendría que ser una inversión menor. Entonces, fíjense, es aquí cuando como ingenieros nos vamos a topar con las áreas de finanzas que van a decir, oye, no, pues apriétale al presupuesto de obra porque no da el proyecto. Porque o sea, ellos ya encontraron un inversionista, pero es un inversionista que quiere un rendimiento del 15% y se quiere retirar al año 4. Entonces, ¿cómo veo si eso va a ser posible? Pues una posibilidad es voltearse con el área de ingeniería y de construcción y decirle, oye, sobre los 5,000 millones que tienes de presupuesto, pues revísale porque necesitamos que salga en 4,748 millones. Y ahí es cuando se empiezan a hacer barbaridades, ¿no? Porque, o sea, por hacer que cuadre el proyecto, pues el presupuesto que lo habíamos hecho y nos había dado 5,000 millones, pues ahora lo forzamos a que dé 4,748 y pues vamos a tener que encontrar de pronto opciones, ¿no? Y si bien va, pues encontraremos alguna alternativa tecnológica que nos permite reducir costos, pero si no, pues seguramente en la obra o no nos va a alcanzar el dinero, o vamos a empezar a meter material de menor calidad, que luego seguramente tendrá sus repercusiones. Muy bien, hasta aquí, ¿algún comentario, duda? No, todo bien. ¿Sí? ¿Los demás? Todo bien. Todo bien. vamos bien, Inge. Bueno, entonces, ya para cerrar esta exposición, decimos que cuando se retire el inversionista, pues el proyecto tiene remanentes y esos remanentes serían o podrían ser para el promotor del proyecto, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar en la práctica? Bueno, pues vamos a encontrar un inversionista que en principio está dispuesto y pues tendremos que negociar con él de modo tal que se quede con su expectativa inicial, ¿no? Que era el 15% y retirarse en el año 4. Ya nos dimos cuenta que estamos forzando el proyecto y que le estamos metiendo mano de modo tal que le logremos cumplir esa expectativa del 15%, pero modificando los ingresos en el año 4 y que eso pues ya es algo que solo está sucediendo en el Excel, ¿no? O sea, ¿qué tendría que pasar en la realidad para que esos
ingresos del año cuarto se modifiquen, pues a lo mejor sí hay cosas que se pueden hacer, a lo mejor sí podemos pensar en desarrollar a lo largo del proyecto toda una estrategia para tener más usuarios y que eso se convierta en tener más ingresos. Pero si no, ya estamos forzando a que el proyecto parezca que sí va a dar, cuando en realidad sabemos que le va a faltar un poco, y entonces, bueno, pues haremos el contrato en donde el inversionista se está poniendo con la idea de obtener un rendimiento del 15% y retirarse al año 4, y de pronto podremos llegar al año 4, no cumplirle, no haberle completado lo que quería, pero tenemos un colchón de ingresos todavía en el año 5 que nos va a permitir, bueno, pues terminarle de regresar su inversión con el 15% y aún así tener un remanente. Que en el camino el proyecto no logra los ingresos esperados, vamos a pensar que en el año 3 otra vez hay una cuarentena y entonces se caen los ingresos del año 3 y podemos hacer simulaciones para ver qué tan resistente es el proyecto a imprevistos, ¿no? En el año 3 tenemos cuarentena y los ingresos esperados se reducen a la mitad. Bueno, pues todavía el proyecto alcanza a cubrirle el rendimiento comprometido con el inversionista y aún queda un poco remanente. Pero nos vamos a encontrar con que hay proyectos que están mucho más apretados, ¿no? En el que lo que quiere el inversionista prácticamente nos deja sin margen de maniobra para tener remanentes, y que si queremos obtener pues digamos un premio por la gestión del proyecto, pues nos vamos a tener que esforzar un poco más en encontrar las áreas de oportunidad, ya sea al momento de construir o durante la operación del proyecto, que nos permitan generar esos remanentes que en primera instancia van a ser un colchón para cubrir lo que hayamos pactado con el inversionista. Ahora, y es algo que vamos a discutir la siguiente semana, cuando entra el inversionista también podemos hacer, porque él asume el riesgo de que de pronto no da, ¿no? Entonces nosotros le podemos mostrar que el proyecto está previsto para generarle su rendimiento del 15% y que pueda retirarse en el año 4, pero pues que a fin de cuentas él está corriendo un riesgo y que si no se da, pues no se dio, ¿no? Y entonces, dependiendo de cómo quede la negociación, a lo mejor el inversionista se tendría que retirar en el año 4, no necesariamente habiendo alcanzado su rentabilidad esperada, que en este ejemplo es del 15%. Ok, ¿alguna pregunta o comentario? ¿Seguros? Todo bien. Bueno, ya voy a detener la